La sensibilidad de Nacho Arantegui hacia el mundo vegetal queda patente en el bosque de Tragopogón, la nueva exposición puesta en marcha por Fundación Caja Rural de Aragón, en la que las hierbas comunes se reivindican por su belleza y singularidad. La esencia, lo fundamental de esta exposición es que está formada por elementos naturales de nuestro propio entorno. Ese entorno de plantas que pasan desapercibidas, pero que forman un ecosistema, un paisaje, el tercer paisaje, que diría Gilles Clement, y que, pues bueno, a través de la observación, de muchos años recorriendo pues todos estos territorios de estepa, del Valle del Ebro, pues bueno, yo me voy empapando de toda esta belleza. A través de esculturas, luces y sombras, Arantegui revela sus obras al público a partir de su relación con la naturaleza, trasladándola a un ecosistema para ofrecer una experiencia viva. Como siempre, sublime, porque Nacho tiene una especial sensibilidad, no solo hacia la naturaleza, sino hacia cosas un poco especiales, simbólicas y fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Me parece muy bien en este ambiente así de penumbra que invita a la reflexión e invita a disfrutar de la belleza. Como he dicho en la presentación, se disfrutará mucho más pues con recogimiento, silencio, más en soledad. Entonces supongo que repetiré. Generan unas atmósferas y una reflexión interior muy fuerte, y siempre te sientes de alguna manera envuelto en cierta magia, en cierto espíritu que tiene su creador. Es única, súper exclusiva, maravillosa, mágica. Todos los calificativos son pocos para este artista, que es increíble.